Mi esposa regaló una noche de amor a mi padre y me vengué convirtiéndome en el amante de su madre. Me llamo Juan y vivo en el pequeño pueblo mexicano de Ribna. La vida aquí fluye lentamente, como un río, y todos se conocen. Ribna es famosa por sus tradiciones pesqueras y sus vistas pintorescas, pero de lo que más se habla es de mi esposa. Mi esposa, María, es la mujer más hermosa de la región. Su belleza es deslumbrante. Tiene el cabello negro largo, ojos castaños expresivos y una sonrisa radiante. Su figura es motivo de envidia y admiración para todos. Tiene unas curvas voluptuosas que enloquecen a todos los hombres del lugar. Cuando vi a María por primera vez, no podía creer que existiera una mujer así. Su encanto me cautivó a primera vista. No era solo un chico de Ribna, era uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Me dedicaba al crimen organizado, un negocio peligroso pero lucrativo. Y lo tenía todo: respeto, dinero, poder. Pero siempre me faltaba algo. Cada hombre en Ribna soñaba con María. Trataban de llamar su atención de diversas maneras. Unos le regalaban flores, otros le escribían cartas de amor, y algunos simplemente intentaban cruzarse con ella para ver su deslumbrante sonrisa al menos una vez. Pero María era inalcanzable. No solo era una mujer hermosa, era la encarnación de la perfección, y nadie podía igualar su encanto y carisma. Llevaba a cabo mis actividades con confianza y sin piedad. Mis hombres controlaban gran parte de la ciudad, y nadie se atrevía a desafiarnos. Un día, después de completar otro trabajo exitosamente, estábamos celebrando en el bar local cuando María entró. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. No sabía qué decir. Solo me quedé allí, mirándola, sin poder creer lo que veía. Ella me invitó a bailar, y por supuesto acepté. Fue un momento mágico que nunca olvidaré. Bailamos toda la noche, y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Desde ese día comenzamos a salir. María no solo era hermosa, sino también una mujer amable, inteligente y divertida. Pasábamos mucho tiempo juntos, paseando por la playa, hablando de nuestros sueños y planes para el futuro. No podía creer mi suerte. La mujer más hermosa de Ribna me había elegido a mí. Nos casamos un año después de nuestro primer encuentro. La boda fue modesta, pero para mí fue el día más feliz de mi vida. Me enorgullecía que María se convirtiera en mi esposa, y todos mis amigos y vecinos me envidiaban. Me sentía el hombre más afortunado del mundo. Sin embargo, a pesar de toda esta felicidad, en el fondo a veces sentía inquietud. María era demasiado perfecta, y no entendía por qué me había elegido a mí. Pero trataba de no pensar en ello, y simplemente disfrutaba de nuestra vida juntos. Vivíamos en nuestra pequeña casa, en las afueras de la ciudad, y cada día estaba lleno de risas, amor y felicidad. Mi vida en Ribna era simple y tranquila, pero con María a mi lado parecía mágica. No podía imaginar que nos esperaban pruebas que cambiarían todo. Capítulo 2. El verdadero objetivo. Sin embargo, nadie, ni siquiera yo, sabía que su verdadero objetivo era acercarse a mi padre. Mi padre, don Pedro, era un hombre del que se hablaba con respeto y temor. No solo era rico y carismático, era una leyenda viviente. Todo nuestro pueblo sabía que trabajaba para el cartel y que su influencia se extendía mucho más allá de Ribna. María sabía desde el principio que don Pedro era su verdadero objetivo. Su plan era simple: casarse conmigo para formar parte de nuestra familia y tener acceso a mi padre. Ella jugaba el papel de esposa perfecta, pero su corazón le pertenecía a él. Yo solo era un medio para lograr su objetivo. María siempre escuchaba con especial atención las historias sobre mi padre, se interesaba por sus asuntos y a menudo preguntaba por él. Aceptaba con gusto las invitaciones a las comidas y eventos familiares donde podía encontrarse con él. Cada vez que estábamos en compañía de mi padre, María literalmente resplandecía. Sonreía, reía de sus bromas y trataba de pasar el mayor tiempo posible con él. Veía cómo se iluminaban sus ojos con cada palabra de él, y eso comenzaba a preocuparme. Pero no podía creer que todo esto estuviera planeado de antemano. María buscaba estar cerca de él, usaba cualquier oportunidad para atraer su atención. Comenzó a vestirse de manera más provocativa, resaltando sus voluptuosas formas, y cada uno de sus gestos estaba dirigido a encantarlo. Planeaba todo con anticipación y ejecutaba su papel magistralmente. Su objetivo era ganarse la atención y el favor de don Pedro. Lo veía no solo como el hombre de sus sueños,
sino también como el camino hacia la riqueza, el poder y el estatus. Sabía que estar cerca de él significaba tener todo lo que siempre había soñado. Don Pedro representaba para ella todo lo que deseaba alcanzar, y no pensaba detenerse en su camino hacia su objetivo. María estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por eso. Me manipulaba para lograr su objetivo. Su plan estaba meticulosamente pensado y lo seguía con frialdad calculada. Su amor por mí era solo una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. En su corazón siempre estaba Don Pedro, y yo solo era una herramienta para lograr ese objetivo. Capítulo 3. Una visita a mis padres. Cuando llegamos a casa de mis padres, mi mujer empieza a flirtear con su padre. Esta visita parecía un acontecimiento familiar normal, pero había una tensión en el aire que solo yo podía percibir. En cuanto entramos en la casa, Mary se dirigió inmediatamente hacia su padre, y su actitud cambió al instante. Sus ojos brillaron, su sonrisa se iluminó, y su voz se volvió más suave y apacible. Me aparté y la vi entablar conversación con Don Pedro. Se reía de sus chistes, se inclinaba para oírle mejor y le tocaba el brazo cada vez que decía algo particularmente interesante. Su coqueteo era tan descarado que me sentí enferma de celos y desesperación, pero no podía hacer nada. María era una mujer poderosa y dominante. Sabía cómo controlar a la gente y salirse con la suya. Me sentí impotente ante su encanto y poder. Cada vez que intentaba decir algo, ella me miraba. Una mirada que hacía que mis palabras se atascaran en mi garganta. Tenía miedo de enfrentarme a ella, sabiendo que su ira podía ser destructiva. Vi a mi padre responder a su coqueteo. Se reía con ella, la miraba con admiración y la dejaba mantener una conversación. Su mirada se paseaba por su rostro y me di cuenta de que él también sentía algo por ella. Me rompió el corazón, pero no podía hacer nada al respecto. Cada vez que María se inclinaba para susurrar algo al oído de mi padre, sentía la rabia crecer en mi interior, pero no podía hacer nada. Mi propia mujer flirteaba con mi padre delante de mí, y yo no podía impedirlo. Era como un paralítico, incapaz de resistirme a su voluntad. Durante la cena, María continuó con su comportamiento coqueto. Sirvió a su padre, le servía los platos y se reía de cada una de sus palabras. Sus ojos brillaban y su voz rebosaba ternura y encanto. Me senté enfrente y observaba este espectáculo, sintiéndome cada vez más humillado e impotente. Después de cenar, María se ofreció a ayudar a recoger la mesa, pero en vez de eso volvió a hablar con mi padre. Se fueron a la otra habitación, dejándome sola en la cocina. Podía oír sus risas y conversaciones en voz baja, y eso me causaba un dolor insoportable. No podía soportarlo más, pero tampoco podía hacer nada al respecto. Cuando por fin llegamos a casa, me sentí completamente desolada. María actuaba como si no hubiera pasado nada, pero yo sabía que su corazón pertenecía a otra persona. Me tumbé en la cama y pensé en lo que había visto. Mi mujer, mi María, estaba flirteando con mi padre, y yo no sabía cómo lidiar con el dolor. Cada visita a mis padres se convertía en una tortura. Sabía que ocurriría una y otra vez, y cada vez mi corazón se rompería. Pero no podía resistirme a María, a su carácter autoritario y a sus planes. Estaba atrapada, indefenso y desesperado, sin saber cómo salir de allí. Capítulo 4. Placeres nocturnos. Un día soy testigo de cómo mi mujer pasa la noche con mi padre. Sucedió de forma inesperada. Esa noche llegué a casa antes de lo habitual. Era tarde, la casa estaba envuelta en la oscuridad, y solo una tenue luz brillaba desde debajo de la puerta de nuestro dormitorio. Me acerqué en silencio, intentando no hacer ruido. Lo que vi a través de la puerta entreabierta me impactó. María estaba tumbada en la cama con mi padre. Sus cuerpos estaban muy juntos y se respiraba un aire de intimidad. Me quedé paralizado en la puerta, incapaz de creer lo que veía. El corazón me latía tan fuerte que parecía a punto de salírseme del pecho. Vi a mi mujer abrazada a él, hablando en voz baja y riendo como si siempre hubieran tenido esa intimidad entre ellos. No podía moverme mientras permanecía entre las sombras observándoles. Mi cabeza estaba llena de pensamientos y preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Por qué no me había dado cuenta de nada? ¿Cómo pude estar tan ciega? Me sentí traicionado, humillado y confusa. Pero, sobre todo, tenía miedo. Temía que si alguien se enteraba, mi reputación quedaría arruinada.
Con el tiempo, esto se convirtió en algo habitual. María pasaba más y más noches con mi padre, y yo tenía que soportarlo. Podía oírles reír y susurrar a través de las paredes cuando estaba tumbada en mi cama, sola y desolada. Cada noche agonizaba, sin saber cómo afrontar esta traición, pero no había nada que pudiera decir o hacer. Temía perder el respeto de mis amigos y colegas, temía que todo el mundo descubriera mi debilidad y mi incapacidad para retener a mi mujer. Mis amigos me respetaban por mi fuerza y mi poder. Me veían como un líder, un hombre que podía resolver cualquier problema. Pero si descubrían que mi propia mujer me engañaba con mi padre, se habrían reído de mí. Mi reputación habría quedado destruida y habría perdido todo lo que había conseguido. Este miedo y esta vergüenza me mantuvieron callado y paciente. Capítulo 5. A pesar de todo, finalmente, no pude soportarlo más. Durante mucho tiempo aguanté y sufrí, pero una noche mi paciencia se agotó. Fue una noche cuando volví a escuchar sonidos apagados provenientes del dormitorio. Algo dentro de mí se rompió. No podía seguir quedándome al margen y sufriendo en silencio. En ese momento, tomé una decisión que lo cambió todo. Salí de la casa en un estado de furia y desesperación total. El único lugar al que podía ir era la casa de mi suegra. Ella siempre había sido amable y atenta conmigo, apoyándome en los momentos difíciles. Sabía que estaría sola en casa y decidí aprovecharme de eso. Al llegar a su casa, me detuve un momento para calmarme y ordenar mis pensamientos. Cuando entré, se sorprendió por mi visita inesperada. Comencé la conversación con temas habituales, intentando ocultar mis verdaderas intenciones, pero pronto pasamos a conversaciones más personales. Ella vio que algo andaba mal conmigo y me preguntó qué me preocupaba. Comencé a contarle sobre mis angustias y el dolor que sentía cada día. Con cada palabra, la tensión crecía. Su compasión y cuidado pronto se transformaron en algo más. Estábamos sentados en el sofá y sentí cómo me ponía suavemente una mano en el hombro, tratando de consolarme. Ese gesto fue una señal para mí. La mirada en sus ojos hablaba de compasión y comprensión, y me di cuenta de que ella también necesitaba cercanía. Mis sentimientos me abrumaron y me decidí a dar un paso que antes no hubiera imaginado. Me incliné hacia ella y la besé suavemente. Ella no se apartó, y ese beso fue el comienzo de algo más grande. Esa noche la pasamos juntos. Nuestros cuerpos se unieron en un apasionado baile, y por un momento sentí alivio de mi dolor. Fue una escapatoria de la realidad, pero en ese momento lo necesitaba. Al día siguiente, María se enteró de lo sucedido. Al parecer, mi suegra no pudo contenerse y se lo contó. La reacción de María fue inmediata. Estaba en shock y llena de ira. No podía creer que yo, su esposo, hubiera seducido a su madre. Capítulo 6. Venganza. Mi esposa decidió vengarse. Después de enterarse de mi infidelidad con su madre, la ira de María no conocía límites. Se sentía humillada y ofendida, pero en lugar de hacer escándalos y expresar sus quejas, eligió un camino más sofisticado. María recurrió a su amante, mi padre, pidiéndole que se encargara de mí. Mi padre, don Pedro, no solo era un hombre poderoso, era el líder de un cartel, y su influencia se extendía mucho más allá de nuestra ciudad. Cuando María le contó lo sucedido, se enfureció. Veía en esto no solo una traición de mi parte, sino una amenaza a su autoridad. Decidió actuar rápidamente y con dureza para mantener su estatus y castigarme por mi falta. Esa noche estaba en casa, cuando escuché un golpe en la puerta. Al abrir vi a varios hombres vestidos de negro, con los rostros cubiertos por máscaras. Entendí que eran los hombres de mi padre. Sin decir una palabra, irrumpieron y me agarraron. Intenté resistirme, pero eran demasiados. Eran fuertes y bien entrenados, y pronto me inmovilizaron. Me sacaron a la calle y me metieron en una furgoneta negra. Viajamos en silencio, sin que yo supiera a dónde me llevaban. El miedo me invadió cuando comprendí que mi vida pendía de un hilo. La furgoneta se detuvo en las afueras de la ciudad, en un almacén abandonado. Me sacaron y me arrojaron al frío suelo de cemento. Los hombres me rodearon y su líder dio un paso adelante. Era mi padre. Su rostro mostraba indiferencia, pero sus ojos ardían con un fuego frío. No dijo una palabra, pero su presencia hablaba más que cualquier palabra. Dio una señal y sus hombres comenzaron a golpearme. Los golpes llovían por todas partes. Sentía cómo se rompían mis huesos.
El dolor era insoportable, pero sabía que esto era solo el comienzo. Me golpeaban con pies y manos, sin escatimar ninguna parte de mi cuerpo. Cada segundo parecía una eternidad, y no sabía cuándo terminaría. Pero eso solo fue la antesala. Uno de los hombres de mi padre sacó un gran cuchillo. Se acercó a mí, y sentí cómo la hoja se hundía en mi carne. El dolor era indescriptible, pero no podía gritar. Toda mi fuerza me había abandonado, y solo podía soportarlo. El cuchillo cortó mi brazo, y sentí cómo se separaba lentamente de mi cuerpo. Perdí mucha sangre. Mi padre me miró desde arriba. Su rostro seguía sin mostrar emociones. Dio una señal a sus hombres, y se fueron, dejándome morir en la oscuridad y el frío. Pero no morí. De alguna manera, encontré la fuerza para sobrevivir. Me encontraron a la mañana siguiente, y me llevaron al hospital. Los médicos no creían que pudiera sobrevivir, pero me aferré a la vida. La recuperación fue larga y dolorosa. Perdí no solo el brazo, sino también una parte de mí mismo. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 7. Un nuevo cartel. No iba a rendirme. Después de todas las pruebas que me tocó enfrentar, comprendí que no podía seguir aguantando y sufriendo en silencio. Mi vida había cambiado para siempre, y ahora debía encontrar un nuevo propósito y objetivo. Sabía que necesitaba algo que me diera fuerza y determinación para seguir luchando. Pronto entendí que no estaba solo en mi deseo de cambiar mi vida y vengarme. Mi suegra, al enterarse de lo sucedido, estaba furiosa. También se sentía traicionada y humillada. Ambos habíamos perdido mucho debido a la traición y la crueldad de María y mi padre. Decidimos unir fuerzas y crear algo nuevo, algo que pudiera desafiar su poder e influencia. Así nació la idea de crear un nuevo cartel. Pero nuestro cartel era inusual. Estaba formado por amas de casa. Estas mujeres sabían lo que era luchar y sobrevivir. Eran fuertes y decididas. Comenzamos de a poco, atrayendo a mujeres que estaban cansadas de la injusticia y la opresión. Querían cambiar sus vidas y ayudar a otros que se encontraban en situaciones similares. Comenzamos con el reclutamiento. Mi suegra utilizó sus contactos y experiencia para encontrar a aquellas que estuvieran dispuestas a unirse a nuestra causa. Nos reuníamos en secreto, planificábamos nuestras acciones y entrenábamos a nuestras nuevas reclutas. Cada una tenía sus propias habilidades y talentos, que utilizábamos en nuestra lucha. Nos convertimos en una fuerza a tener en cuenta. Nuestro primer objetivo fue consolidar nuestras posiciones y expandir nuestra influencia. Comenzamos a tomar pequeños territorios y desplazar a aquellos que apoyaban a mi padre. Nuestros métodos eran no convencionales, pero efectivos. Utilizábamos astucia e ingenio para lograr nuestros objetivos. Las amas de casa eran maestras del disfraz y la manipulación, y eso nos daba una ventaja. Nuestras actividades no pasaron desapercibidas. El cartel de mi padre comenzó a darse cuenta de que había una nueva fuerza en el horizonte. Intentaron detenernos, pero cada vez se encontraban con una resistencia inesperada. Éramos escurridizos e impredecibles, y eso los volvía locos. Pronto nuestras acciones se convirtieron en una guerra abierta. Las calles de nuestra ciudad se convirtieron en un campo de batalla. Luchábamos por cada barrio, por cada casa. La guerra era brutal e implacable. Perdíamos a personas, pero no nos rendíamos. Vi cómo mujeres, que parecían amas de casa ordinarias, se transformaban en verdaderas guerreras. Su determinación y fuerza me inspiraban, y comprendía que nuestra lucha no era en vano. Nos enfrentábamos a muchos obstáculos y traiciones. Personas en las que confiábamos a veces se pasaban al bando enemigo, y teníamos que luchar no solo contra amenazas externas, sino también internas. Pero cada vez encontrábamos la fuerza para seguir adelante. Sabíamos que nuestra lucha no era solo por el poder, sino por la justicia y la libertad. Nuestro cartel se volvía cada vez más fuerte. Atraíamos a más personas que veían en nosotros esperanza y protección. Construíamos nuevos planes, buscábamos aliados y nos preparábamos para nuevas batallas. Sabíamos que por delante nos esperaban pruebas aún mayores, pero estábamos listos para enfrentarlas. Cada día sentía cómo crecía dentro de mí la confianza y la determinación. Ya no era la persona quebrada que fui antes. Ahora tenía un propósito y un equipo que creía en mí. Juntos avanzábamos hacia nuestro objetivo común y nada podía detenernos. Capítulo 8. Batallas en las calles. La guerra se vuelve cada vez más feroz. Nuestro nuevo cartel de amas de casa estaba ganando fuerza,
y desafiamos a mi padre y a sus hombres. Las calles de nuestra ciudad se convirtieron en un campo de batalla, donde cada día traía nuevos enfrentamientos y pérdidas. Luchábamos por el control de los territorios, y nadie estaba dispuesto a ceder. Cada día nos preparábamos para nuevos combates. Nuestras mujeres mostraban un coraje y una ingeniosidad increíbles. Usábamos todos los recursos y tácticas posibles para obtener la victoria. Pero el enemigo no dormía. Estaban bien armados y preparados, y cada lucha estaba al borde de la vida y la muerte. Un día, durante un enfrentamiento especialmente brutal, perdí 4 dedos. Esto ocurrió en uno de los callejones estrechos, donde nuestras fuerzas se encontraron cara a cara con los combatientes de mi padre. La pelea fue encarnizada, y yo, luchando en primera línea, sentía cómo la adrenalina llenaba cada célula de mi cuerpo. Intercambiábamos golpes y cada uno de nosotros sabía que cualquier retraso podría costarnos la vida. En un momento me encontré rodeado. Uno de los hombres de mi padre blandió un cuchillo y al intentar defenderme, levanté la mano. La hoja brilló en el aire y sentí un dolor agudo. 4 de mis dedos fueron cortados de un solo golpe. La sangre brotó de la herida y supe que estaba perdiendo el conocimiento. Pero no podía permitirme caer. Reuniendo las últimas fuerzas, retrocedí y mis compañeros me ayudaron a salir de la zona de combate. Mi esposa, María, no se quedó al margen. A pesar de todas nuestras diferencias, ella también participaba en esta guerra. En una de las peleas, sufrió una herida grave, perdió una uña en una feroz lucha y el dolor era insoportable. Pero siguió luchando, sin mostrar ni miedo ni debilidad. Su resistencia y determinación inspiraban a los demás y sabíamos que debíamos seguir luchando. Mi padre, don Pedro, tampoco escapó de las consecuencias de esta guerra. Perdió su cabello, lo que fue un símbolo de su debilitamiento y envejecimiento. Su figura, que antes infundía temor, ahora parecía vulnerable. Esto no disminuyó su peligrosidad, pero mostró que incluso los más poderosos pueden sufrir y perder. Cada batalla traía nuevas heridas y pérdidas. Nuestras filas se estaban reduciendo y entendíamos que ninguno de nosotros estaba a salvo de la muerte. Pero cada día nuestro deseo de vencer solo crecía. Sabíamos que luchábamos no solo por el poder, sino también por nuestra libertad y justicia. No podíamos retroceder, porque detrás de nosotros estaban aquellos que creían en nosotros y nos apoyaban. Capítulo 9. La culminación del conflicto. El conflicto alcanza su punto culminante. Todas las partes comienzan a sufrir pérdidas, pero ninguna está dispuesta a retroceder. La calle Ribna se convierte en un campo de batalla. Todo comenzó temprano en la mañana, cuando la niebla aún no se había disipado, dando a las calles un aspecto siniestro. Sabíamos que ese día sería decisivo. Nuestras fuerzas y las fuerzas de mi padre se preparaban para la última, más brutal batalla. Se habían reunido todos los recursos posibles de ambos lados y nadie estaba dispuesto a ceder ni un centímetro de terreno. Yo estaba al frente de nuestras tropas, sintiendo el peso de la batalla que se avecinaba. Mi corazón latía más rápido, pero sabía que no podía mostrar ni una gota de miedo. Mis compañeros me miraban con esperanza y determinación, y debía ser un ejemplo para ellos. Nos alineamos a lo largo de la calle, listos para enfrentar al enemigo cara a cara. Pronto, figuras emergieron de la niebla. Eran los hombres de mi padre. Caminaban lentamente, seguros de su fuerza y superioridad. Las armas brillaban en sus manos y sus rostros estaban llenos de determinación. Estábamos preparados para que esta batalla fuera la última para muchos de nosotros. El primer disparo sonó como un trueno en medio del silencio. Fue la señal para el comienzo de una batalla infernal. Las calles de Ribna se convirtieron en un caos. El estruendo de las armas, los gritos de los heridos y los sonidos de la lucha se mezclaron en un ruido indescriptible. Me lancé al combate, guiado por el deseo de victoria y la necesidad de proteger a mi gente. La batalla fue feroz y despiadada. Ningún bando mostraba piedad ni a sí mismos ni al enemigo. Luchábamos por cada casa, por cada esquina de la calle. Veía caer a mis compañeros, pero nuevos combatientes tomaban su lugar. No podíamos retroceder, porque detrás de nosotros estaba nuestra vida, nuestra libertad. En un momento, me encontré cara a cara con uno de los principales combatientes de mi padre. Era un hombre poderoso, con una mirada fría y un arma mortal en sus manos. Nuestra pelea fue feroz
y sentía cómo cada minuto agotaba mis fuerzas. Pero no podía permitirme perder. Reuniendo todas las fuerzas que me quedaban, le asesté un golpe mortal y vi cómo su cuerpo caía al suelo. Pero la alegría de la victoria fue fugaz. Miré a mi alrededor y vi cómo nuestras filas se estaban reduciendo. Las pérdidas eran enormes en ambos lados. Mis compañeros luchaban hasta el último aliento, sin ahorrar ni a sí mismos ni al enemigo. Sabíamos que esta batalla sería decisiva y cada uno estaba dispuesto a dar su vida por la victoria. Mi padre, don Pedro, también estaba en el campo de batalla. Lo vi a lo lejos, rodeado de sus fieles hombres. Comandaba a sus fuerzas con la seguridad y crueldad que siempre lo habían caracterizado. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y comprendí que esta pelea no era solo por el poder, sino también por nuestro honor. La batalla continuó hasta el anochecer. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un color rojo sangre. Cuando comprendimos que el desenlace estaba cerca, ambos bandos estaban exhaustos, pero nadie quería retroceder. La calle Ribna estaba cubierta de cuerpos caídos y el aire estaba impregnado del olor de la sangre y la pólvora. Capítulo 1. Descanso en el sanatorio. Cuando la batalla alcanzó su clímax y ambas partes estaban prácticamente agotadas, decidieron tomar un descanso. Fue una decisión inesperada, pero resultó ser necesaria. Cansados de los constantes combates y pérdidas, comprendieron que necesitaban tiempo para recuperar fuerzas y reflexionar sobre los próximos pasos. Se decidió ir a un sanatorio para pasar algún tiempo lejos del conflicto y encontrar claridad mental. Todos juntos se dirigieron a un sanatorio tranquilo y apartado, dejando atrás el campo de batalla y la ciudad sumida en el caos. Este lugar fue elegido no por casualidad. Estaba lejos del bullicio y les permitió sumergirse en una atmósfera de paz y tranquilidad. El sanatorio estaba ubicado a orillas de un pintoresco lago, rodeado de un denso bosque. No había nada que les recordara la guerra y la enemistad. Cuando llegaron, los acomodaron en habitaciones separadas. El padre y el hijo se quedaron en una habitación y la esposa y la suegra en otra. Esta separación fue un paso meditado que permitió a cada pareja pasar tiempo junta y tratar de resolver sus relaciones. Las habitaciones eran acogedoras y cómodas, equipadas con todo lo necesario para los huéspedes. Las ventanas daban al lago y cada día comenzaba con una vista del agua tranquila y el sol naciente. Los primeros días en el sanatorio transcurrieron en un ambiente relajado. Todos los participantes del conflicto disfrutaban de los tratamientos acuáticos que ayudaban a aliviar la tensión y el cansancio. Baños minerales, sauna y piscina formaban parte de su rutina diaria. El agua lavaba no solo el cansancio físico, sino también la tensión moral acumulada durante los largos meses de lucha. Cada mañana comenzaba con paseos por senderos pintorescos que atravesaban el bosque y bordeaban el lago. El canto de los pájaros y el susurro de las hojas creaban una atmósfera de paz y tranquilidad. Iban a manicuras y otros tratamientos que les ayudaban a ponerse en orden y sentirse mejor. Era un tiempo en el que podían olvidar sus roles en la guerra y simplemente disfrutar de momentos de silencio y calma. Las tardes se dedicaban a actividades más activas. Jugaban a los bolos y al tenis, organizando competiciones amistosas. Las risas y la diversión llenaban el sanatorio, y por un momento todos olvidaban la guerra y los conflictos. Estos juegos ayudaban no solo a relajarse físicamente, sino también a fortalecer los lazos entre ellos. A pesar de ser enemigos en el campo de batalla, aquí, en el sanatorio, podían verse bajo una luz diferente. La parte final de su estancia en el sanatorio se dedicó a la desintoxicación y la salud. Pasaron por procedimientos de limpieza del cuerpo que incluían dietas especiales, masajes y meditaciones. Estas 2 semanas estuvieron llenas de cuidado del cuerpo y el alma, y cada uno se sentía renovado y preparado para nuevos desafíos. El tiempo pasado en el sanatorio les devolvió la fuerza y la determinación. Encontraron claridad mental y pudieron prepararse para los próximos eventos. El descanso y la recuperación les dieron la oportunidad de ver la situación desde otro ángulo y comprender que aún quedaban muchas dificultades por delante, pero ahora estaban listos para enfrentarlas. Capítulo 2. Regreso y preparación. Cuando el descanso llegó a su fin, ambas partes se sentían recuperadas y listas para nuevos desafíos. Las 2 semanas en el sanatorio les habían dado no solo fuerza física, sino también recuperación moral. Regresaron a casa,
cada uno con una nueva determinación y estrategia en mente. Pero el descanso había quedado atrás y era hora de tomar las armas nuevamente y continuar la lucha. El regreso a casa fue como despertar de un largo sueño. La ciudad que habían dejado en un estado de caos y destrucción aún no se había recuperado de las batallas anteriores. Las calles estaban vacías, las casas parcialmente destruidas y la gente asustada y cautelosa. Pero nadie esperaba que el descanso fuera largo. Todos sabían que era solo una calma temporal antes de una nueva tormenta. Ambas partes comenzaron de inmediato a prepararse para la reanudación de la batalla. El tiempo pasado en el sanatorio les dio la oportunidad de replantear sus estrategias y mejorar sus tácticas. Regresaron con un plan de acción claro y estaban listos para ponerlo en práctica. Lo primero que hicieron fue crear sus guaridas. La guarida no era solo un refugio, sino también un centro estratégico donde se desarrollaban planes y se realizaban entrenamientos. Para ello, se eligieron los lugares más protegidos y de difícil acceso, que serían difíciles de atacar para el enemigo. Estas guaridas se convirtieron en fortalezas donde cada bando podía sentirse relativamente seguro. Nuestra guarida del cartel estaba equipada con todo lo necesario para la guerra. Había almacenes de armas, municiones y provisiones. Se crearon campos de entrenamiento donde los combatientes podían perfeccionar sus habilidades y prepararse para las próximas batallas. Cada día se realizaban entrenamientos y ejercicios enfocados en aumentar la preparación para el combate. Armamos activamente a nuestro ejército. Nuevas armas llegaban diariamente y hacíamos todo lo posible para que cada combatiente estuviera equipado con la última tecnología. Se prestaba especial atención a la formación de los combatientes, en el uso de las nuevas armas y en la táctica de combate. No podíamos permitirnos errores. Cada detalle era importante. La preparación avanzaba a toda máquina. Desarrollábamos nuevas estrategias, realizábamos operaciones de reconocimiento y recopilábamos información sobre los planes del enemigo. Cada uno de nuestros pasos estaba cuidadosamente pensado y planificado. Sabíamos que la próxima batalla sería decisiva y no podíamos permitirnos perder. Nuestra suegra, con su experiencia y contactos, se dedicaba a la inteligencia y la recopilación de información. Utilizaba sus conexiones para obtener datos sobre los planes y movimientos del enemigo. Su trabajo era inestimable y nos proporcionaba los datos necesarios para planificar nuestras operaciones. Al mismo tiempo, nuestro enemigo no se quedaba de brazos cruzados. También se estaban preparando activamente para la batalla. Su guarida no era menos protegida y bien equipada. Fortalecían sus posiciones, se preparaban para el ataque y desarrollaban sus planes. Cada bando sabía que la próxima batalla sería decisiva y se preparaba para ella con total dedicación. Llegó el día en que todo estaba listo. Estábamos al borde de un nuevo enfrentamiento, completamente armados y listos para la batalla. El silencio que había reinado en los últimos días era engañoso. Sabíamos que nos esperaba una feroz batalla, y cada uno de nosotros estaba dispuesto a darlo todo por la victoria. Capítulo 3. Decisión de tregua. Después de una noche de amor, el padre y la suegra decidieron que no tenía sentido continuar la guerra. Esa noche fue un punto de inflexión cuando las pasiones se calmaron y pudieron ver todo lo que estaba ocurriendo desde una perspectiva diferente. Comprendieron que la guerra continua solo traería dolor y destrucción, mientras que la tregua ofrecería una oportunidad para la paz y la recuperación. El padre, al despertarse la mañana siguiente junto a la suegra, sentía un extraño alivio. La miró y entendió que la guerra que estaban librando no solo destruía sus vidas, sino también las de sus seres queridos. Su corazón, aún lleno de rencor y odio, comenzó a ablandarse. Comprendió que esta mujer a su lado, a pesar de todo lo que había sucedido, seguía siendo querida para él. Su conversación comenzó tranquila y lenta, como una brisa matutina, y se convirtió en una discusión seria sobre su futuro. La suegra, por su parte, también sentía que continuar la guerra no tenía sentido. Veía el sufrimiento de sus seres queridos y entendía que era necesario detener este conflicto. Juntos discutieron todo lo que había sucedido y comprendieron que sus sentimientos y cuidado mutuo podían ser la base para una tregua. Acordaron reunirse con los líderes de sus bandos y discutir la posibilidad de una tregua.
El padre y la suegra sabían que este paso requeriría valor y determinación, ya que no todos estarían de acuerdo con su decisión. Pero estaban decididos a poner fin a este conflicto estéril. Al día siguiente organizaron una reunión. Ambas partes se reunieron en una zona neutral, lejos de sus guaridas y posiciones de combate. La reunión tuvo lugar en un viejo edificio abandonado, que se convirtió en un símbolo de las destrucciones provocadas por la guerra. La atmósfera era tensa, y cada participante sentía el peso de la conversación que se avecinaba. El padre comenzó primero. Habló sobre la noche que pasó con la suegra y sobre la conclusión a la que habían llegado. Sus palabras eran simples pero sinceras. Habló de cómo la guerra continua solo traería más víctimas y destrucción. Propuso una tregua y tratar de vivir en paz. Su discurso provocó una tormenta de emociones entre los presentes, pero nadie lo interrumpió. Luego tomó la palabra la suegra. Ella apoyó al padre y añadió que la paz es el único camino hacia la recuperación y la felicidad. Instó a todos los presentes a pensar en sus familias, en cuánto dolor y sufrimiento ya habían causado. Sus palabras encontraron eco en los corazones de las personas que estaban cansadas de la guerra y querían recuperar sus vidas. La discusión duró varias horas. Hubo dudas, objeciones y debates, pero poco a poco la idea de la tregua comenzó a ganar apoyo. La gente entendió que la paz no es una debilidad, sino una fuerza que puede unirlos y ayudarles a empezar una nueva vida. Finalmente, ambas partes aceptaron la propuesta de tregua. Firmaron un acuerdo que oficialmente puso fin a las hostilidades. Fue un momento histórico en el que los enemigos se convirtieron en aliados por el bien común. Las acciones bélicas cesaron. Las armas fueron guardadas y las calles, que alguna vez estuvieron llenas de sangre y violencia, comenzaron a regresar lentamente a la normalidad. La gente empezó a reconstruir sus hogares, restaurar los edificios dañados y volver a una existencia pacífica. Capítulo 4. Una nueva vida. El padre del protagonista y su suegra comenzaron a vivir juntos. Después de firmar la tregua, se dieron cuenta de que querían pasar el resto de sus vidas juntos. Su relación, que antes se basaba en circunstancias complejas y lucha interna, se convirtió en algo más. Ahora, libres del pasado, podían disfrutar de una nueva etapa en sus vidas. Mudándose a una nueva casa en las afueras de la ciudad, el padre y la suegra empezaron a organizar su hogar. La casa era espaciosa y acogedora, rodeada de un jardín verde que arreglaban juntos. Cada mañana comenzaban con paseos por el jardín, discutiendo los planes del día y disfrutando de la tranquilidad y la paz que la tregua les había traído. El padre, un hombre que había pasado toda su vida en condiciones brutales de lucha por el poder y la influencia, ahora disfrutaba de las simples alegrías de la vida. Ayudaba a su suegra en el jardín, cocinaban juntos las comidas y simplemente disfrutaba de su compañía. Para él era un tiempo de descubrir nuevos aspectos de la vida que antes no había considerado. La suegra, a su vez, también encontró una nueva vida. Finalmente pudo sentirse amada y protegida. En su hogar reinaba una atmósfera de calidez y confort que siempre había deseado crear. Cada día preparaba sus platos favoritos, cuidaba de la casa y hacía todo lo posible para que su vida fuera feliz y tranquila. Con el tiempo, la suegra comenzó a notar cambios en su estado. Siempre había tenido buena salud, pero ahora sentía una debilidad inusual y náuseas por las mañanas. Consultó al médico y pronto recibieron una noticia alegre. Estaba embarazada. Esta noticia fue inesperada, pero trajo una inmensa felicidad. El padre y la suegra estaban en el séptimo cielo de felicidad. Nunca pensaron que podrían ser padres a esa edad, pero esta noticia cambió sus vidas. El padre, que siempre había sido fuerte y decidido, ahora mostraba una preocupación y atención que nadie podría haber imaginado. Rodeó a la suegra con cuidado y amor, ayudándola en todo y apoyándola en cada paso. La suegra también sentía una profunda alegría y gratitud. Se preparaba para la maternidad con especial ternura. Juntos comenzaron a preparar la casa para la llegada del nuevo miembro de la familia. Compraban muebles, ropa y juguetes, haciendo todo lo posible para que el niño naciera en un ambiente de amor y cuidado. Cada día, la espera se volvía más emocionante. Soñaban con cómo sería su hijo, cómo lo criarían y cómo sería su vida con él. El padre y la suegra pasaban las noches hablando del futuro, planificando cómo le enseñarían sus primeros pasos, palabras
y cómo pasarían tiempo juntos. El embarazo transcurrió sin complicaciones, y esto fue otra razón para alegrarse. La suegra se sentía muy bien, y el padre hacía todo lo posible para apoyarla. Iban juntos a las revisiones médicas, se alegraban con cada nuevo avance del niño, y hacían planes para el futuro. Cuando llegó el momento, estaban completamente preparados. Nació un niño sano, y esto fue la culminación de su nueva vida. El padre sostuvo al recién nacido en sus brazos, sintiendo cómo su corazón se llenaba de felicidad y gratitud. La suegra estaba a su lado, sonriendo y sintiendo los mismos sentimientos. Capítulo 5. La verdad impactante. Cuando el niño nació, todos estaban llenos de alegría y felicidad. El padre y la suegra esperaban con ansias este momento, y cuando el bebé llegó al mundo, sus corazones se llenaron de orgullo y amor. El bebé estaba sano y fuerte, y su llegada parecía el comienzo de una nueva y feliz vida para todos. Pero pronto, la alegría dio paso al shock y la confusión. Las primeras sospechas surgieron en el personal médico, que notó algunas características en el recién nacido. Estas características claramente no fueron heredadas del padre. Cada día, estas diferencias se volvían más obvias, y finalmente, las dudas se convirtieron en certeza. El padre comenzó a notar que las características faciales del niño y sus ojos no se parecían a los suyos. Al principio, lo atribuyó a una coincidencia, pero su inquietud interna crecía. Un día, incapaz de soportarlo más, decidió realizar una prueba genética para disipar todas las dudas. Este paso fue difícil, pero necesario. Los resultados de la prueba fueron una revelación impactante para todos. El niño no era suyo. El padre quedó completamente conmocionado y profundamente perturbado. No podía creer que su hijo fuera realmente el padre del niño. Esta revelación le rompió el corazón y puso en peligro todo en lo que creía y por lo que luchaba. El padre no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Lo invadieron sentimientos de traición, ira y decepción. No sabía cómo reaccionar ante esta noticia y qué hacer a continuación. Todo lo que parecía tan seguro y estable se desmoronó en un instante. La suegra, a su vez, también estaba desconcertada. No sabía cómo explicar lo sucedido, ni cómo lidiar con esta situación. Las emociones los abrumaban y cada minuto parecía una eternidad. El padre no pudo soportar la tensión, sentía que ya no podía permanecer en esa casa, ver al niño que le recordaba la traición y vivir con ese dolor. La decisión llegó inesperadamente, pero sabía que era la única salida para él. Un día, empacó sus cosas y sin decir una palabra, se fue de la casa. Subió al auto y se fue sin mirar atrás. Encendió la radio y escuchó música triste que reflejaba su estado interior. Los paisajes cambiaban ante sus ojos, pero en su corazón solo había vacío y dolor. Su partida fue un duro golpe para todos. La suegra no podía creer que realmente se hubiera ido y no sabía cómo lidiar con esta pérdida. El niño, sin entender nada, seguía creciendo rodeado de amor y cuidado, pero sin el padre que tanto había esperado su llegada. El padre se fue hacia el ocaso, dejando atrás toda su vida anterior. Buscaba consuelo y paz, que no podía encontrar en casa. En su alma había una herida profunda, que parecía que nunca sanaría. Sabía que por delante le esperaba un nuevo camino lleno de incertidumbre y soledad. Capítulo 6. Muchos años después, pasaron muchos años desde que nuestra historia comenzó. La vida de cada uno de nosotros cambió más allá de lo reconocible, y los eventos que parecían tan importantes, entonces ahora son solo recuerdos que quedaron en el pasado. La suegra se quedó viviendo con su hijo. Dedicó toda su vida a criarlo, rodeándolo de amor y cuidado. Su casa se convirtió en un lugar de calidez y confort, donde siempre había alegría y risas. El hijo creció, convirtiéndose en un joven inteligente y bondadoso, que era el orgullo y la alegría de su madre. Yo, enfrentándome al desafío de vivir sin una mano, encontré en ello un reto y una oportunidad. Creé un fondo para prótesis de manos porque sabía lo difícil que es vivir con una pérdida así. Desarrollamos y producimos prótesis, ayudando a miles de personas en todo el mundo a recuperar una vida normal. En el proceso, diseñé mi propia prótesis, que se convirtió en una revolución en este campo. Gracias a este éxito, me convertí en multimillonario, pero lo más importante para mí era saber que estaba ayudando a la gente. Mi esposa, con su espíritu emprendedor, fundó un sitio para adultos muy conocido.
Este sitio rápidamente se convirtió en líder en su industria, generando enormes ganancias y popularidad. No mencionaremos su nombre, ya que probablemente lo conocen. Sus éxitos en este negocio la convirtieron en una de las mujeres más influyentes del mundo. Mi padre, después de todas las conmociones, encontró su camino hacia la paz y la iluminación. Se convirtió en monje y abrazó el budismo, encontrando en ello consuelo espiritual y sentido en la vida. Su camino no fue fácil, pero encontró armonía y tranquilidad en su nueva forma de vida. La suegra crió a un hijo maravilloso y su relación se convirtió en algo más. En su vida hubo muchas dificultades y pruebas, pero encontraron felicidad y paz en su unión. Esta historia llegó a su fin, dejando tras de sí una estela de sufrimiento y alegrías, pérdidas y logros. Cada uno de nosotros encontró su camino y su lugar en este mundo, superando todas las dificultades y pruebas. La vida continuó y cada nuevo día traía nuevos desafíos y oportunidades. Aprendimos a valorar lo que tenemos y a aspirar a algo mejor, a pesar de todo lo que sucedió.